Segunda de Samuel, capítulo 6. Oremos. Señor Jehová de los ejércitos, Señor Santo, a continuación vamos a leer tu palabra y vamos a extraer verdades para nuestras vidas. Por ello requerimos tu santa presencia en este momento. Invocamos tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Una vez más, David convocó a todos los hombres especialmente elegidos de Israel, y eran 30,000 en total. Entonces fue con todos sus hombres a Balá, en Judá, para traer de vuelta el arca de Dios, que pertenece al Señor Todopoderoso, que está sentado entre los querubines que están sobre el arca. Colocaron el arca de Dios en un carro nuevo y la trajeron desde la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, dirigían el carruaje que transportaba el arca de Dios, y Ahío caminaba delante de él. David y todos los israelitas estaban celebrando en presencia del Señor, cantando canciones acompañadas de cítaras, arpas, panderetas, sonajas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, los bueyes tropezaron, por lo que Usa extendió la mano para evitar que el arca de Dios cayera. El Señor se enojó con Usa, y Dios lo hirió allí mismo por su desobediencia, y murió junto al arca de Dios. David se enfadó por el violento arrebato del Señor contra Usa. Llamó al lugar Pérez Usa, que sigue siendo su nombre hasta hoy. Ese día, David tuvo miedo del Señor. ¿Cómo podré traer el arca de Dios a mi casa?, se preguntó. Al no querer traer el arca del Señor para que estuviera con él en la ciudad de David, la hizo llevar a la casa de Obed-Edom, el geteo. Entonces el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom durante 3 meses, y el Señor bendijo a toda la familia de Obed-Edom. Y le dijeron al rey David: El Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Así que David fue y mandó traer el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Entonces hubo gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Luego, con un efod sacerdotal, David bailó con todas sus fuerzas ante el Señor, mientras él y todos los israelitas llevaban el arca del Señor, con muchos gritos y sonido de cuernos. Mientras el arca del Señor era transportada a la ciudad de David, la hija de Saúl, Mical, miraba desde una ventana. Vio al rey David saltando y danzando ante el Señor, y realmente lo aborreció. Entonces trajeron el arca del Señor y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había montado para ella. Luego David ofreció holocaustos y ofrendas de paz ante el Señor. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en nombre del Señor Todopoderoso. Entonces les dio a todos los israelitas, tanto a hombres como a mujeres, una hogaza de pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. Luego los envió a todos a sus casas.
Cuando David llegó a su casa para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo: «Qué distinguido se ha puesto hoy el rey de Israel, quitándose la túnica para que lo vieran todas las sirvientas, como se expondría cualquier personal vulgar». David le dijo a Mical: «Estuve bailando ante el Señor, que me eligió a mí en lugar de a tu padre y a toda su familia, cuando me nombró gobernante del pueblo del Señor, Israel. Seguiré celebrando ante el Señor. De hecho, voy a hacerme aún menos distinguido, me volveré aún más humilde. Sin embargo, seré respetado por esas siervas de las que hablaste». Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos. Qué gusto reunirnos para estudiar la Biblia. Segunda de Samuel capítulo 6 nos habla de cómo David intentó llevar el arca a Jerusalén. Vamos a ver tres lecciones, tres enseñanzas y principios para nuestras vidas que podemos aplicar en todo momento. Número 1. Dios es santo y debemos mantener la santidad con las cosas de Dios. Todo iba bien, el arca era transportada, pero de repente en el verso 6 y 7 dice: «Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, pues los bueyes tropezaban. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Usa. Allí mismo hirió Dios por aquella temeridad. Cayó allí muerto junto al arca de Dios». Sucedió un hecho terrible. El arca solamente podía ser llevado por los sacerdotes. Nadie podía tocar, solamente los sacerdotes, y que tenían que ser descendientes de Aarón, de acuerdo a Números 4, verso 15. Dios fue muy claro con sus requerimientos y se debió de tener en cuenta esto mucho más que el arca era un objeto sagrado, era lo más sagrado que había en todo el santuario, porque allí estaba la ley de Dios y allí se mostraba la Shekinah, es decir, la gloria visible de Dios. Ahora, tal vez recuerdas que en alguna oportunidad anterior, cuando los filisteos tomaron el arca, los filisteos pues no morían por agarrar el arca. ¿Por qué sucede esto? Dios no podía hacerlos responsables por lo que no sabían, pero los israelitas sí conocían esta instrucción. Dios es un Dios santo y debemos de tratar con santidad de las cosas de Dios. Dios siempre fue claro de la manera en que Él nos reveló en su palabra cómo Él desea ser adorado. Y es Satanás quien tergiversa, quien altera los claros designios del Señor. Dios dice: así es como debe de ser. Este es el momento, esta es la manera, este es el lugar, este es el día, este es la ordenanza, el mandamiento. Pero Satanás dice: tú puedes adorar a Dios como gustes, con tal de que adores a Dios, de la manera que quieras. Si quieres adorar escuchando música rock, adóralo, con tal que tenga una letra cristiana. O si quieres, no vayas al templo, con tal de que tú adores a Dios a tu manera. Y esos
pues son los argumentos del enemigo para tratar de destruir la ley de Dios. Pero Dios nos dijo claramente en su ley cómo Él desea ser adorado. El hombre en este relato ve solamente la apariencia externa, pero Dios contempla el corazón. A los que acompañaban a Usa, tal vez les podría haber parecido que las intenciones de él eran perfectamente buenas, porque menciona que estaban tropezando los bueyes y él ayudó a, y extendió la mano para sostener el arca. Pero aunque lo hizo de buena manera, Dios mencionó claramente que solo los sacerdotes descendientes de Aarón podían transportar el arca. Por tanto, al tocar el arca, cometió un acto de presunción de que cualquiera puede tocar las cosas sagradas, con tal que tenga un buen motivo, con tal que lo haga a su manera. No siempre las intenciones cuentan, sino como Dios ha dicho que se debe de hacer, como es su palabra. Un ser pecador no debería haberse atrevido a tocar lo que simbolizaba la presencia de Dios, porque los sacerdotes simbolizaban de cierta manera la redención de Cristo y ellos se purificaban de una manera especial, pero no otras personas, y es por eso que Él tuvo que cargar con su culpa. Ahora, el Señor no permitió que esto pase por alto, esa desobediencia. Si eso hubiese sido pasado por alto, pues esa falta podría haber implicado a muchas otras faltas más. Y los que conocían las faltas de Usa se habrían envalentonado mucho en el pecado si se les hubiese permitido llegar a la conclusión de que Dios pasaba por alto las faltas con tal de que tengas una buena intención. Entonces esa muerte sirvió como una advertencia para muchos de que Dios es justo y requiere estricta obediencia de todos. Por tanto, adora como Dios ha dicho que se adore, de la manera que dijo, cuando Él dijo, en el día que Él dijo, y de todas las maneras que está escrita en su palabra. Entonces, hermanos, amigos, el Señor es un Dios santo, y acerquémonos en santidad hacia Él. Purifiquemos nuestra vida, coloquemos nuestra vida en armonía con su palabra, de tal manera que demostremos santidad. En segundo lugar, la presencia de Dios traerá bendición a ti y a tu familia. Debido a esto, David se puso muy triste y preocupado, y dejaron el arca en la casa de Obed-Edom, era un geteo. Y dice el verso 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, el geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa, es decir, a toda su familia. La presencia divina trae bendiciones, proporciona grandes bendiciones a aquellos que aceptan alojar a Dios en su vida, a tener a Dios dentro de su casa, de su vida. Y eso se manifestó en la familia de ese levita, que trató al arca con gran respeto, a diferencia de Usa. Dios, cuando more en tu vida, traerá muchísimas bendiciones. Las bendiciones vendrán por añadidura, vendrán solas. Por eso Cristo dijo en el capítulo de Mateo, cuando Él dio el sermón del monte, en el capítulo 6 dice, busquen primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles estas cosas? Pues hablaba del vestido, de la comida, de las necesidades. Es decir, coloca a Dios en primer lugar en tu vida, en tener una comunión con Él, y Dios se encargará de todo lo demás, de, de la escuela de los hijos, de pagar eh, una deuda que tengas, de la alimentación, de la comida, de las cuotas, de las responsabilidades, de tus sueños, etcétera, etcétera. El Señor se encargará, pero tú coloca a Dios en primer lugar. La presencia del arca en el hogar de Obed-edom fue una gran bendición, no una maldición. Obed-edom sabía que el Señor era un Dios santo y que había castigado la irreverencia de Usa. Entonces él trató con respeto el arca de Dios y fue bendecido. ¿Te imaginas guardar el arca de Dios en tu casa? Pues ese privilegio lo tuvo Obed-edom. Y tú y yo también podemos tener ese privilegio por la fe, de hacer entrar a Dios a nuestra casa. Por eso Apocalipsis en el capítulo 3 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando Zaqueo fue llamado por Jesús, Jesús dijo, conviene que me quede en tu casa. Y luego dijo, cuando estaba en la casa, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién era la salvación? Era una persona, era Cristo. Entonces, cuando tú colocas a Dios en tu vida, en tu familia, Cristo coloca todo lo que pueda faltar y todo lo necesario para que seas feliz. Coloca a Dios en tu vida, en el centro de tu vida. En tercer lugar, amigos, ama al Señor con todo tu corazón. Después de que David escuchó que Obed-edom había sido bendecido por tener el arca de Dios, pues David se animó a traer el arca de Dios a su ciudad, a Jerusalén. David estuvo contento, estuvo feliz y lo demostró de muchas maneras. Hizo sacrificios. Al inicio solo se dieron 6 pasos moviendo el arca y cuando no apareció ninguna evidencia del desagrado de Dios, se ofrecieron sacrificios para expresar el agradecimiento del pueblo, porque ahí estaba su presencia, su buena voluntad. Ahora, quiero comentar algo interesante. David menciona que danzaba en el verso 14. Vamos a leer lo que dice. David, vestido con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. La danza de aquel tiempo no es ni de lejos algún parecido con la danza de hoy, no tiene ningún parecido, era muy diferente. En el cercano oriente, esa era la manera natural de expresarse, por extraña que nos pueda parecer a nosotros. Pero eso era un acto de solemnidad, de santo gozo. De ese modo entonces David expresaba su alabanza, su agradecimiento a Dios, y así honraba, glorificaba el santo nombre de Dios. Sabes, tú puedes glorificar a Dios con lo que tú tengas en tus manos. David glorificaba a Dios con esas danzas que, como explicamos, simbolizaban gozo, reverencia en su contexto de aquel tiempo. Tú puedes hacerlo glorificando a Dios con tu vida, con tu familia, al criar a tus hijos, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus palabras, con tus bienes, con tus estudios, con tus fuerzas,
con tu emprendimiento, con todo lo que haya alrededor. Todo glorifique a Dios con alegría. Por eso Pablo dice, si comen o beban, todo sea para la gloria de Dios. Sé alguien que ame a Dios. David estaba muy contento e incluso llevaba un efod de lino. David puso a un lado su manto real para esta ocasión y se vistió con un sencillo efod de lino, de la clase que generalmente llevaban los sacerdotes. Aunque David no asumió prerrogativas como de un sacerdote, solamente mostraba a su pueblo que estaba dispuesto a humillarse y hacerse como uno de ellos al servicio de Dios. Tanto amigos, la aplicación para hoy es lo siguiente. Acércate a la presencia de Dios con santidad, amor y fe en Cristo. Vamos a culminar ahora con una oración. Padre eterno, gracias te damos, Padre, porque nos has permitido obtener riqueza de tu palabra, joyas, bendiciones, preceptos para nuestras vidas. Y ahora ayúdanos a practicarlo, a vivir, Señor. Bendice a cada persona que coloca sus comentarios, Señor, con oraciones. Oye esas oraciones como libros abiertos. Atiende de acuerdo a tu gran voluntad, Padre amado. Nos entregamos en tus manos de amor siempre, oh Señor, porque sin ti no hay felicidad. Oramos en el nombre de Jesucristo, colocando nuestras vidas en tus manos. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Un gran abrazo.